El Señor Jesucristo les bendiga a todos nuestros hermanos que se han levantado muy temprano en esta preciosa mañana, dispuestos a escuchar y ser alimentados a través de la palabra hablada. Mensaje que nos envió el Señor a través del séptimo ángel. Quien les habla, el hermano Tomás Cavadía, desde aquí de la ciudad de Tuluá, Valle. Un saludo para todos especialmente. Vamos a abrir nuestras Biblias porque hoy tenemos un manjar muy especial. Creo que es uno de los mejores temas que Dios, a través de la inspiración y la revelación que le dio al santo profeta de Dios, podemos tener hoy y disfrutarlo, como es el tema de influencia. Vamos a abrir Isaías, el capítulo 6, Isaías capítulo 6, versículo 1 al 8. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos! Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Padre, gracias te damos en esta noche por el privilegio, Señor, que hemos tenido, Señor, de poder disfrutar en esta mañana el tiempo donde la voz del séptimo ángel tenía que ser enviada, y prestamos nuestros oídos, Señor, nuestros sentidos, nuestro corazón, para recibir tu palabra. Te lo pedimos en el glorioso nombre de Jesucristo, que tú bendigas a cada uno de tus hijos donde quiera que estén. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, tenemos el tema influencia. Vamos a escucharlo en esta mañana. Es algo muy especial, la verdad, es de gran bendición para cada uno de nosotros. Bueno, podríamos decir, ¿qué significa influencia, verdad? ¿Qué es influencia? Dice el diccionario que es el efecto de una persona para determinar o alterar la forma de pensar o de actuar de alguien. Esto es influencia. Efecto de una persona para determinar o alterar la forma de pensar o de actuar de alguien. Efecto, consecuencia o cambio que produce una cosa en otra. Yo quisiera en esta mañana poder mirar algunas cosas sobresalientes que yo pienso que deben ser de gran ayuda para nosotros. Y quiero fijarme en algo. Primero, si tuviéramos exprimiendo este mensaje, sacándole el zumo a este mensaje llamado influencia, encontramos un objetivo claro. Y ese objetivo claro es, primero, un propósito que Dios tiene y que Dios tenía desde antes de la fundación del mundo para hablarle a alguien especial y especialmente a los líderes. Cuando hablamos de líderes, no podríamos decir de que simplemente es una persona que tenga un ministerio de predicación, evangelismo y todo este tipo de cosas. Todo eso está bien y hace parte, ¿no? Pero cada persona en algún momento tiene que vivir una etapa de liderazgo
por cierto tiempo o por toda la vida, de acuerdo a lo que le fue encomendado. Y desde eso estaríamos hablando del oficio de papá, de padre, de mamá, ama de casa, criando los hijos, o tener una iglesia, un oficio como ministros, como pastores, evangelistas, maestros, qué sé yo, en fin. Entonces, uno de los objetivos que encontramos en este mensaje es poder mirar este propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros en esta parte del liderazgo. Y quisiera empezar diciendo esto. Primero, ¿qué deberíamos hacer nosotros para producir esa influencia? ¿O qué es lo que produce esa influencia? Hay dos cosas muy principales que encontramos en el mensaje. La primera, nuestras palabras. Es una herramienta donde se puede utilizar para influenciar. Nuestras palabras, nuestras conversaciones, nuestros dichos, todo eso que sale de nuestra boca, eso cumple con un propósito, eso cumple con hacer una atmósfera, y eso es lo que trae a una influencia sobre alguien más. Un segundo punto que quisiéramos mirar, nuestras acciones. Entonces hay dos cosas muy importantes que se manejan entre nosotros. Primero, la manera en que hablamos, el propósito de las cosas con lo que decimos, Segundo, nuestras acciones, nuestra conducta, nuestro comportamiento. Esto influencia sobre alguien más. Entonces, fíjese usted en eso. Dijo el mensajero, nosotros como cristianos siempre debemos vigilar lo que hacemos. Fíjese en esto. Siempre debemos vigilar lo que hacemos, ¿cierto? Ahí están nuestras acciones. Y lo que decimos, ahí están nuestras palabras. Dos cosas claves donde se produce la influencia, donde nace la influencia de una persona sobre otra. Lo que decimos, lo que hacemos. Ahora mire, ser completamente sinceros con todo hombre, si uno no puede ser sincero con su prójimo, uno en realidad no puede ser sincero con Dios. Así que, como servimos a Dios, ¿sí?, nos servimos el uno al otro. La sinceridad que yo tenga con ustedes es la sinceridad que yo tendré con Dios. Y asimismo es de su parte para conmigo. Tenemos que ser sinceros el uno con el otro en todo nuestro trato. Y alguien nos está mirando. Usted tal vez no lo crea, pero hay ojos mirándolo. Y su vida está influenciando a alguien. Puede ser un niño y ese niño crezca para ser otro Fini o Modi o alguien así. No lo sabemos, pero su vida está influenciando a alguien. Entonces es muy importante saber esto. Por eso debemos medir nuestras palabras, nuestras conversaciones, porque eso, aunque no lo creamos, va formando una influencia a las personas, nuestros hijos, nuestra familia, nuestra esposa, y si somos ministros, la congregación, etc. Mire, es muy importante esto porque aún en el oficio como padre debemos tenerlo en cuenta. Dijo el profeta de que John Wesley fue lo que fue por la madre que tenía, ¿cierto? Y demás, sus hermanos. Una mamá tiene gran influencia sobre sus hijos, el papá sobre sus hijos, sobre su esposa. Ahora, mire esto tan tremendo. Dice el mensajero, les diré, yo pienso que hoy tenemos semejante ola de delincuencia juvenil alrededor de la nación, pero la realidad es que pienso que eso comenzó en el hogar. Hoy nuestras iglesias son de acuerdo a la influencia que está en el hogar. El ministro puede tener la oportunidad del miércoles, viernes, domingo y qué sé yo, la otra forma de poder visitar o el plan de trabajo que tenga, pero ¿quiénes son los que pasan más tiempo con la familia, con los hijos en casa? Nosotros como padre, la mamá, ¿cierto? Entonces, entre más tiempo se dé en las cosas que nosotros hablamos,
lo que actuamos, lo que accionamos, entre más tiempo haya con una persona, más influencia se ejerce sobre esa persona. Por eso es importante que el primer trabajo fundamental de la iglesia se haga en la casa. Mire, dice, y yo creo que los padres comenzaron a descuidarse. Y si el niño hubiera sido criado en un buen hogar, piadoso, a la antigua, no digo que lo acabaría todo, seguro que no, pero realmente le daría a ese niño la clase correcta de influencia. Yo creo que muchas veces que los hogares donde los niños han sido criados incorrectamente, soltados a la calle, viviendo solos, mientras la madre frecuenta la cantina y el padre y todo eso, ellos no cuidan de ese niño. Otra cosa, ellos no lo aman, ni le dan efecto para que crezca. Entonces, dos cosas principales: nuestras palabras, nuestras acciones. Una área fundamental donde se desarrolla esa influencia, el hogar. Y como último, podríamos ver de que hay otra fuente de influencia sobre la gente, y somos nosotros como ministros, como líderes, pastores, evangelistas, maestros. El objetivo de las enseñanzas, de lo que hablamos, de lo que publicamos, de lo que decimos. ¿Por qué lo decimos? ¿Cuál es el espíritu? ¿Con qué espíritu se dice? Y de acuerdo a eso es que se influencian los creyentes. Muchas veces se apunta o al hombre como tal, a que las cosas marchen alrededor de nosotros o alrededor de la causa de Cristo. Por eso esto es muy importante y es necesario para cada uno de nosotros. Dijo el profeta, hablando de esta parte ministerial: entonces Usías cometió ese error fatal, como muchas otras personas, cuando se sintió seguro, sintió que lo tenía todo en la mano. Él se exaltó en su espíritu y se exaltó, tuvo orgullo. Ahora ahí hay un tremendo ejemplo para todos nosotros. Sabemos, ese ha sido el problema. Estoy hablándoles a cristianos y a ministros, y yo quiero ser sincero en cuanto a estas cosas. Allí juntamente es donde aún tantos ministros cometen un error. Hemos oído de tantas veces acerca de ministros, de los comportamientos, primero, que tienen de las cosas, algunos de ellos tal vez haciendo cosas que no deben hacer. Pienso que a veces esos son hombres buenos, cristianos maravillosos que han sido usados por el Señor, y finalmente nacen un pequeño reino a su alrededor o mucha influencia, y muchas personas van a sus reuniones al punto que se descuidan. Y ellos como que se enaltecen, la gente los aplaude y se ponen de pie, y nosotros en realidad no debemos hacer eso. No hay grandes personalidades entre nosotros. Todos somos simplemente hijos de Dios. ¿Ven? Si Dios hizo a unos una cosa y a otros otra, pues Él me hizo a mí con un dedo y un ojo y demás. Bueno, tenemos que apreciarnos el uno al otro. Entonces, son cosas muy delicadas porque estamos viviendo un tiempo donde la gente es lo que es de acuerdo a la influencia que recibe, de acuerdo al espíritu que recibe. Eso es lo que somos hoy. ¿De dónde salimos? ¿Cuál es la intención? Dijo el profeta, muchas veces hacemos un reino a nuestro alrededor. La gente nos aplaude, nos alaba, y a veces quitamos el objetivo principal que debe tener el mensaje de la hora para poner entonces nuestro propósito, nuestro interés en las cosas del Señor. Y hoy más, cuando todas las cosas deberían llegar y culminar a su clímax. Falsos profetas, falsos ungidos y demás, etc. Entonces son cosas que debemos tener en cuenta, y este precioso mensaje que hemos de escuchar hoy como influencia nos puede abrir el panorama en todas estas cosas. Recuerde, influencia es ese poder, es ese efecto que ejerce una persona sobre otra. ¿De qué forma? ¿Cómo se habla? ¿Cuál es el propósito? 2, mis acciones. 3, ¿dónde se desarrolla esa influencia? ¿Cuál es el lugar de más efectividad? En la casa, en el hogar. Entonces debemos aprovechar este tiempo
y vamos a proceder a escuchar el mensaje de la hora. Y en conclusión, yo creo que la mejor influencia que debemos tener es la influencia de Cristo, la palabra. Por eso vino el séptimo ángel, un hombre que llegó a la estatura de esa estatura perfecta, para poder que nosotros hoy podamos ser influenciados a través de este mensaje. El Señor Jesucristo les bendiga y que la paz del Señor esté con todos ustedes. Shalom para todos. Dios les guarde.